Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa que cierra esta semana dentro del IEDES Asturias Televisión, tramo corto de emisión, como todos los jueves, 1 hora 60 minutos por delante para estar con ustedes y llevar protagonistas y temas que esperamos sean de su interés. Hablaremos de investigación, despejaremos dudas en torno a las comunidades de vecinos, ya lo saben, y también finalizaremos con quizás una de las prácticas y aficiones más recomendables, más sanas y mejores que hay en el mundo, que es, sin duda, leer. Bueno, quédense con nosotros, porque les va a gustar, ya lo verán. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos hablando de investigación en el seno de la Universidad de Oviedo, investigación que tiene que ver con el Parkinson. Bueno, para hablar de este asunto se encuentra con nosotros Juan Luis Fernández, catedrático de la Universidad de Oviedo y prácticamente, proveamos antes, investigador de cabecera de esta casa. Me decía, ¿me vais a contratar? Digo, bueno, en eso estamos, en sacar una cátedra, ¿verdad? En este caso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Juan. Nada, por Dios. Nuevas dianas terapéuticas contra el Parkinson. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un estudio bastante ambicioso que ya llevamos durante un tiempo realizando en el grupo de problemas inversos sobre las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? No solo sobre el Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, ELA, ¿no? Sí. Esclerosis múltiple, ¿no? Porque están consideradas una de las pandemias de este siglo, ¿no? Sí, sí. Dado que se afectan a gran cantidad de personas y se calcula el Parkinson solo y el Alzheimer parecido en torno a 7 millones de personas a nivel mundial, y se calcula que si no hacemos nada, en menos de 20 años se duplica la cifra, ¿no? Claro. Entonces son enfermedades que son deshabilitantes, afectan a la gente mayor, tampoco solo a la gente muy mayor. No hay que descartar a los no mayores. No, por ejemplo, el Parkinson afecta más bien a los hombres que a las mujeres. Es decir, un hombre tiene 1,5 más probabilidades de contraerlo que una mujer, y puede aparecer a partir de los 40, 50 años. Es decir, que no son tampoco edades... No son muy mayores. Muy elevadas, ¿no? Entonces son enfermedades que no se conoce la cura, ¿no? Entonces nosotros buscamos datos genéticos, ¿no? ¿Sí? En este caso de cerebros congelados que se congelaron en el Reino Unido, ¿no? En un instituto de investigación neurológica, ¿no? Y había 55 cerebros de enfermos de Parkinson y 50 enfermos sanos, ¿no? De esos cerebros se extrajo ácido ribonucleico, ARN, ¿no? Sí. Y de ahí se hicieron unos análisis genéticos, que estos análisis genéticos no se hicieron en el Reino Unido, se hicieron en Estados Unidos, en el NIH, ¿no? También en un instituto de investigación sobre enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y entonces nosotros supimos estos datos porque los investigadores con los cuales nos pusimos en contacto, básicamente lo que nos dijeron es que habían intentado interpretar los datos y no habían extraído ninguna conclusión interesante, ¿no? Los bajamos, es decir, descargamos esos datos, estudiamos el problema, nos pusimos en contacto con un médico neurólogo de Luca con el cual colaboramos en estos temas, que es el doctor Manuel Menéndez, ¿no? Y aplicamos unas técnicas robustas para ver qué vías genéticas están alteradas en estos enfermos de Parkinson, ¿no? Sí. Y entonces de ahí salieron una serie de vías genéticas, ¿no? Que dan lugar a nuevas dianas terapéuticas. Es decir, lo que se saca de este estudio son varias cosas. La posibilidad de establecer diagnósticos precoces sobre el Parkinson, lo cual sería muy importante, ¿no? Porque eso avanza en el tratamiento, ¿no? Y luego genera, por ejemplo, simplemente con 3 genes, midiendo 3 genes, podemos predecir el 90% de los enfermos de manera correcta, ¿no? Y podríamos ir más lejos. No buscábamos tampoco la predicción, buscábamos entender cuáles son las vías genéticas, los genes que están alterados por la enfermedad. Claro. La enfermedad lo que hace es, no se conoce muy bien la causa, ¿no? Pero lo que hace es alterar la transcripción de los genes, ¿no? Entonces, genes que tienen que estar en un nivel normal, o bien los amplifica,
o bien lo reduce, ¿no? Se llama sobreexpresión o subexpresión, ¿no? Sí. Entonces, con esos genes se entienden cómo trabajan en sinergia, son las vías genéticas, ¿no? Y a partir de esas vías genéticas puedes dar un paso más, ¿no? Que es cuando se ve una diana que es accionable, porque son genes que se conoce cómo funcionan, pues entonces es diseñar un fármaco o reposicionar un fármaco que haga que el nivel de los genes alterados vuelvan a la normalidad. Se estabilicen. ¿no? Se estabilicen, es decir, los que están arriba bajen y los que están abajo suban, ¿no? Claro. Y es un poquitín también en lo que estamos, son todas las cosas, diagnóstico precoz, entender la enfermedad, porque no se entiende, ¿no? Y por último, intentar paliar el efecto. ¿Y en cuánto tiempo estaríamos hablando que se pudiera decir, oye, pues mira, ya estoy en la capacidad de crear un fármaco que pueda hacer esto? Bueno, ya existen fármacos contra el Parkinson. Aquí lo que se trata ahora es de mejorar la vida de los enfermos de Parkinson, ¿no? Entonces, no se trata tanto, con este estudio no se sabe, no son datos del ADN, ¿no? Si se quiere curar la causa, igual habría que ir a técnicas de edición genómica, ¿no? Estas técnicas que se llaman de CRISPR-Cas. Nuestro estudio no indica eso porque no tenemos datos de ADN, tenemos datos más abajo, de ARN, ¿no? Entonces podríamos paliar el efecto, ¿no? Con lo cual es lo que hace un fármaco, ¿no? Un fármaco no cura la causa. Entonces, de hecho, en este estudio salieron varias cosas muy interesantes, ¿no? Salió una vía que está relacionada con la resistencia a la insulina y el metabolismo de lípidos, ¿no? Entonces esa es posiblemente una vía accionable, ¿no? Y otras vías que tienen que ver con la acción de la dopamina en las neuronas, que esa vía, que está muy relacionada directamente con el Parkinson, creemos que es directamente accionable, ¿no? Y salieron tres fármacos que habría que estudiar más en detalle, ¿no? Y que, bueno, yo creo que ese estudio, el objetivo no era buscar los fármacos, era entender las vías, pero ahora estamos dando el paso siguiente, que es, en el Parkinson y en otras enfermedades, reposicionar los medicamentos, ¿no? Claro, de eso quería hablarle. ¿Cómo conecta el Parkinson, por ejemplo, con el Alzheimer? Bueno, el Parkinson, las dos son enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Aparecieron genes, ¿no? Comunes en ambas. Nosotros tenemos ahora un estudio sobre el Alzheimer, que esperemos que ya se publique este año. Es bastante controvertido porque exhibe una hipótesis de replicación viral en el Alzheimer. ¿Cómo? Es decir, nosotros los resultados que tenemos sobre el Alzheimer explican que la vía genética más importante en enfermos de Alzheimer y deterioro cognitivo leve se debe a fenómenos de replicación viral, a un virus, ¿no? En particular se identifica la gripe A como una de las vías más de los virus que pueden estar implicados. También hay otros, ¿no? Entonces hay gente que está ya hablando de que las enfermedades neurodegenerativas y otras enfermedades tienen un origen viral, ¿no? Nosotros es nuestra hipótesis. Bueno, en el Parkinson aparecen dos genes muy importantes que están relacionados que también aparecen en el Alzheimer. Con lo cual, y de hecho aparece una vía de replicación viral, posiblemente no la más importante en el Parkinson, pero sí en el Alzheimer, ¿no? En la esclerosis múltiple igual, ¿no? Es decir, estamos viendo que virus y bacterias están implicadas en el desarrollo de muchas enfermedades, ¿no? Entonces eso es la conexión, ¿no? Esos genes, ¿no? ¿Cómo están? No quiere decirse. Por ejemplo, hay un gen que se llama HARID, ¿no? Que no tiene por qué tener la misma expresión en enfermos de Alzheimer o en enfermos de Parkinson. Es decir, incluso pueden estar regulados diferentemente, pero es el mismo gen, es la misma vía genética, ¿no? Con lo cual, bueno, eso establece también mecanismos de hipótesis de trabajo, ¿no? Entiendo. Incluso leía en la nota, se podría conectar con algunos cánceres. Sí. ¿Cómo? Bueno, porque los genes que están más implicados en el gen cabecera, por así decirlo, el gen que explica el fenotipo de Parkinson ya con una alta... Solo él, solo él. Ese gen, por ejemplo, está muy relacionado con el cáncer de colon y con el cáncer colorectal, ¿no? Y es interesante porque
bien en enfermos de Parkinson y en enfermos de cáncer de colon, ¿no?, y colorectal, está altamente sobreexpresado. Es decir, el nivel de expresión de este gen es mucho más elevado que lo normal, ¿no? También aparecen genes, dentro de los genes más importantes, ¿no? Hablamos de genes cabecera, no de genes... Los genes para nosotros hay dos tipos, ¿no?, en estos problemas. Lo que se llaman los headers, ¿no?, los genes cabecera, que son muy importantes, y luego los helpers, ¿no?, los genes de ayuda, ¿no?, que contribuyen con los otros, pero por así decirlo tienen una función secundaria, ¿no?, aunque importante, porque los genes trabajan solidariamente, en conjunto, ¿no? Entonces también aparecen genes relacionados con el cáncer de próstata. Y una de las vías alteradas más importantes es la vía P53, de señalización, que esa es la vía, por así decirlo, estrella en estudio de cáncer, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos muy ilusionados, porque nosotros, siempre digo, no curamos, ¿no?, pero estamos abriendo hipótesis, y ahora vamos a dar un paso más adelante, que es no solo quedarse con las hipótesis, es un poco frustrante decir, hay esto, ¿no? No, bueno, pues ahora vamos a intentar solucionarlo. Es decir, vamos a intentar posicionar los fármacos, ¿no?, y decir, estos fármacos, ya tenemos resultados en enfermedades raras, ¿no?, que se publicarán próximamente y se pueden utilizar en otro tipo de enfermedades, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál sería? Ese ya no lo podemos dar nosotros, sería esos fármacos validarlos en ensayos preclínicos y en ensayos clínicos. Los ensayos preclínicos necesitan muy poco dinero, porque es coger ese fármaco y utilizarlo y, ¿cómo se llama?, ensayarlo en líneas celulares, ¿vale? Y entonces ver si en líneas celulares, por ejemplo, de células neurológicas, ¿no?, funciona, ¿no? Si eso funciona, luego lo siguiente sería llevarlo a los ensayos clínicos. El reposicionamiento de fármacos tiene una ventaja, que los fármacos que se reposicionan ya están aceptados, previamente aceptados, con lo cual es más fácil. Es mucho más fácil administrarlos, ¿no? Aparte ya se conocen los efectos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es una vía de trabajo que estamos muy ilusionados y que en el futuro buscaremos colaboración con grupos médicos, biomédicos, de biólogos, porque creemos que se podría paliar, buscar soluciones para muchas enfermedades, ¿no? Y además, bueno, eso contribuye en una optimización del gasto sanitario. Claro. Bueno, lo citaba al principio, las enfermedades neurodegenerativas, están casi a nivel pandemia actualmente. Una pandemia, efectivamente. ¿Se está haciendo lo necesario para acabar con esta pandemia o se basa todo en la investigación? Vamos a ver, yo creo que se puede hacer más, sinceramente. A mí no me gusta ser negativo ni meter el dedo en el ojo, ¿no? En Estados Unidos me consta que hay un esfuerzo investigador grandísimo, ¿no? Porque además las enfermedades neurodegenerativas, como el cáncer o las enfermedades raras, no conocen de clases sociales, es decir, afectan a todo el mundo. De hecho, por ejemplo, últimamente en España, LELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad realmente deshabilitante y los enfermos que la tienen sufren cantidad, ¿no? Y ver cómo se degradan es terrible, yo lo he tenido en amigos, ¿no? Ha tenido un poco más de publicidad porque un alto directivo de la banca española contrajo esta enfermedad hace unos años, ¿no? Y entonces él, cuando la contrajo, pues se visibilizó más. No solo se visibilizó, sino que además dedicó gran parte de su fortuna personal a empujar la investigación en estos temas, ¿no? Entonces eso ocurre con muchas enfermedades, con el Parkinson ocurre igual, en Estados Unidos hubo grandes actores que lo desarrollaron, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que aunar esfuerzos, ¿no? Porque eso, esperar que otros nos resuelvan el problema, no es una buena solución, ¿no? Y luego yo creo que los hospitales, ¿no? Privados y públicos, ¿no? El Sistema Nacional de Salud debería potenciar mucho más el reposicionamiento de fármacos. Es la clave. El otro día oí hablar a Alejandro, es un actor, no es Alejandro, sí, será Alejandro Sanz, ¿no? Es que no me acuerdo del nombre. Fue un actor muy conocido hace unos años, Sanz, creo que sea. Jorge Sanz.
Jorge Sanz, Jorge gracias, Sanz, sí. Juan, que hablaba de que hablaba sobre la fibrosis quística, sí, ¿no? Sí. ¿Vale? Y que hay una farmacéutica que, bueno, que no quiere negociar con el gobierno español para que ese medicamento cueste más barato, ¿no? Y entonces, bueno, hay toda una serie de niños y de personas que no se tratan porque el tratamiento es carísimo, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar, yo no, ese punto de vista no lo defiendo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero hay que pensar que el coste de diseñar un nuevo fármaco, el coste medio, es en torno a 2.400 millones de dólares. Wow. Es decir, que se llega a veces a 10.000, lo que se llama un billón americano, que son 1.000 millones, a 10 billones de dólares. Entonces, claro, cuando tú invertiste 10 billones de dólares, ¿no? Obviamente, en no sé cuántos años de investigación, ¿no? Para que ese fármaco se apruebe, obviamente, tú lo que quieres es sacar un rédito, ¿no? Entonces, la manera de optimizar esto es de dos maneras: que el Sistema Nacional de Salud reposicione fármacos, con lo cual, bueno, hombre, habría que pagar el fármaco, pero normalmente pueden ser fármacos asequibles, ¿no? Y segundo, colaborar con las empresas farmacéuticas, no verlos como un enemigo, sino como un aliado, ¿no? Y intentar ver por qué un fármaco cuesta 2.400 millones de dólares. Y la razón es por la falta de eficacia de los fármacos. La mayor parte de los fármacos, cuando llegan a los ensayos clínicos, fallan por eficacia, es decir, no son eficaces, y sobre todo por un tema que es la bomba, y que yo creo que no se le da suficiente importancia, por los efectos secundarios. Claro. Entonces, claro, si así todo hay fármacos que se están aprobando, cuyos efectos secundarios en ciertos pacientes pueden ser devastadores incluso. Devastadores incluso. Bueno, hablaremos un día, si le parece, del tema de los efectos secundarios en medicamentos que, vale, muchas veces tomas un medicamento, bueno, lees los efectos secundarios, bueno, puede producir somnolencia, ahí te quedaste, pero puede producir algunas otras cosas. Juan Luis Fernández, catedrático de la Universidad de Oviedo, gracias, como siempre, por estar gracias a vosotros. Nosotros, el otro día recibía un email de un amigo, de un buen amigo en Madrid, ¿no? Que su suegra tiene, ayer realmente, ¿no? Su suegra tiene Parkinson y me lo agradecía, ¿no? Decía, gracias a vosotros por el carácter social de vuestras investigaciones. Bueno, yo siempre digo, somos profesores universitarios, en este caso esta investigación no está financiada, es decir, no ha salido a coste cero, pero lo que sí tenemos muy claro es, financiación o sin ella, que nuestros resultados tienen que revertir en la sociedad. Y lo que esperamos es que reviertan cada vez más. Muchas veces es frustrante porque ves que se podrían estar haciendo muchas más cosas movilizando los recursos adecuados. Y además es que ya tenemos que dar ese paso. Estamos perdiendo talento a grandes velocidades, ¿no? Entonces estamos formando gente joven, yo ya soy mayor, Juan, que se nos está marchando, que podría estar no solo trabajando aquí, ¿no? Y generando riqueza, porque yo entiendo que muchas veces estos problemas ya no es para Asturias o para España, ya son temas globales, ¿no? Pero contribuyendo a que nuestra sociedad sea cada día un poco mejor, que al fin y al cabo eso es de lo que se trata. Es de lo que se trata. Todos intentamos hacer lo mismo. Sin duda. Bueno, se gana una batalla, en este caso, bueno, vamos a ver si batalla se va ganando la guerra. Efectivamente. Gracias, como siempre. Bueno, pues nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos. Vamos a hablar, bueno, pues de temas que les preocupan. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a cambiar de temas que les preocupan cuando llega esa fecha que vemos a veces en el portal, en el tablón de anuncios, que trae reunión de vecinos. Bueno, a ver qué va a pasar. Venga, hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar el programa de esta noche y, como es habitual, pues una vez cada mes, cada 20 días, bueno, pues vamos a hablar de vida en comunidad, de propietarios, inquilinos, morosos, el garaje, la escalera, todo con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo.
ADF Grupo, en la calle Jersey City de Oviedo. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Bien. estamos ya en época, los optimistas dicen que entrando la primavera, vinieron ahí unos días de buen tiempo, no sé si ya se mantendrán o si volverá lo malo, pero ya es época por calendario de ir quitando las calefacciones en las comunidades. No, todavía no, todavía. Por calendario, digamos que está preestablecido hasta el 30 de abril aproximadamente. 30 de abril. Desde 1 de noviembre a 30 de abril. A partir de ahí entramos en un periodo incierto que bien podemos adelantarlo o retrasarlo. Son un poco complicados los inicios y los finales de la calefacción porque hay una alternancia entre buen tiempo, mal tiempo, las noches frías, los días puede que sean más calientes y hay semanas en concreto que se puede dar pues o muy mala o muy buena. Entonces la temporada oficial digamos que va de 1 de noviembre a 30 de abril. A partir de ahí, alargar o acortar. Claro, muy allá, el 30 de abril, ¿no? Bueno, Bueno, a menos a priori, ¿no? No hace mucho, el año pasado o el anterior, como muchos, se tuvo que alargar la calefacción hasta mayo, casi junio. Fíjate. Cuando hay calefacciones que todavía funcionan en base a calderas de carbón, ¿hay que cambiarlas por obligación? ¿Hay alguna subvención para este cambio por el tema de contaminación atmosférica? No, la fuente de energía elegida por la caldera en su momento pues bueno, se mantiene, lo único que puede que el combustible a emplear pues tenga un tipo de precios que a lo mejor estén por la poca demanda pues suban o bajen. Sí que es cierto que depende de la época del año y de la subvención en su momento, pues puede haber habilitadas algunas partidas para encauzar ese tipo de fuente de alimentación en otras pues existentes actuales o más limpias. Pero el hecho de tener una fuente de combustible como es el carbón no está, vamos, ni no permitido ni con vistas de extinción. Claro. Bueno, vamos con casos prácticos. ¿Tienen los propietarios de garajes, solo de garajes, Sí. que contribuir a los gastos de mantenimiento del portal, escalera, además? Bueno, tenemos que ir al título constitutivo y a la escritura de obra nueva de división horizontal, la que nos indica qué derechos tiene el titular de la plaza de garaje, cuál es su punto de acceso y por qué elementos comunes dispone. Todo ello, al final, hace determinar si tendría que contribuir a los gastos de portal o no. Está claro que si no hace uso del portal y tiene un acceso específico sin pasar por el portal, pues no debería de contribuir. Pero esto es una parte que es un supuesto, pero siempre hay que ir al título constitutivo y a la escritura de obra nueva y división horizontal. Por lógica, por donde pasa, tiene que contribuir. Claro, es decir, si hay paso, hay contribución. Sí. Correcto. ¿Qué son los servicios comunes de interés general en comunidades de propietarios? Bueno, los servicios comunes de interés general son todos aquellos definidos como elementos comunes en los que, tal cual están determinados, son uso y disfrute de cada propietario conforme a su uso y destino. No pueden llevarse a cabo ninguna actuación en ellos distintas a para las que fueron concebidos. Digamos, ascensor, cuarto de telecomunicaciones, bueno, escaleras. Todo ello son elementos comunes que no pueden cambiarse pues el uso destino y solamente podría llevarse a cabo alguna modificación en este sentido con un acuerdo de junta de propietarios que así determine pues el cambio de destino. Claro. ¿Y qué son los elementos comunes de uso privativo? Bueno, los elementos comunes de uso privativo definidos como tal en el título constitutivo, la escritura obra de división horizontal, son elementos comunes que tienen su cometido dentro del edificio, pero donde están ubicados o por la particularidad que existe, solamente tienen el uso un propietario o varios. Pasa mucho en las terrazas, que además de ser terraza de la que puede tener el uso y disfrute el propietario a la que acceda a él, es también una cubierta, la cubierta del edificio, que muchas veces se lleva a cabo a través del tejado, pero el hecho de que esté en forma de terraza no deja de quitar la opción de que es una cubierta. Entonces, bueno, son ese tipo de elementos comunes el más típico, pero bueno, hay muchos más. Claro. Bueno, por otra parte, ¿qué hacer si el presidente de la comunidad, el presidente de turno, se niega a firmar el acta de una reunión de vecinos? Bueno, el presidente lo que hace es dar el visto bueno a la configuración del acta que previamente elabora el secretario. El secretario tiene como cometido, entre otros, la elaboración del acta. El acta, tal cual se desarrolla,
lo plasma en papel, reflejando como mínimo los acuerdos que se han llevado a cabo, y el presidente da el visto bueno. Sí. El secretario es el que da fehaciencia de lo que se ha acordado. Si lo que el presidente, por lo que fuera, no la quiere firmar, habría que ponerlo en conocimiento de la siguiente Junta de Propietarios, pero no invalida los acuerdos adoptados en la Junta de Propietarios. Es que eso te quería preguntar, si eran nulos los acuerdos. No, no son nulos. Los acuerdos debidamente alcanzados conforme a que hayan previamente indicados en el orden del día, conforme a la diligencia que haya que tener la convocatoria y debidamente alcanzados conforme al quórum establecido, son totalmente válidos y ejecutables desde el momento que se adoptan. El hecho de que el presidente no firme no invalida el desarrollo de un acuerdo. Si por lo que fuera el presidente no está de acuerdo en un punto, el hecho de no firmarlo daría lugar a que él no quisiera que ese punto pues prosperara, y el no firmarlo pues sería una herramienta que es totalmente pues ilegítima o no mala praxis en cuanto al desarrollo de la comunidad. Entonces, habría que el presidente dar el visto bueno y habría que ponerlo en conocimiento a la siguiente Junta de Propietarios, que él les ponga los motivos por los que no firma, y si esos motivos son corregibles o es alguna cuestión de defecto de forma o fondo o alguna otra cuestión, pues se corrige, y si es otro punto, pues habría que verlo. ¿Ocurre comúnmente, no? A veces, de manera muy puntual, pero bueno, ya no es más por el contenido que tiene el acta, sino pues alguna cuestión ya de que él no comparte o hay algún problema con algún vecino, y bueno, existen esas diferencias. Bueno, por otra parte, ¿puede ser presidente de la comunidad de propietarios una empresa o una persona jurídica? Lo que nos indica la ley de propiedad horizontal es que el presidente tiene que ser un propietario, y esta figura de propietario no puede externalizarse en otra figura que no sea propietario, ni mediante un acuerdo, bien económico o no económico, tiene que ser propietario. Y el propietario, está claro que una empresa puede ser propietaria de un predio, por supuesto, y ese predio puede haber salido elegido presidente, pero la empresa al final, como ente jurídico que tiene que tener una persona física que sea administrador o esté legitimado para llevar la representación de esa sociedad, que es el que será el presidente. Pero la entidad jurídica como tal no podría ostentar la figura de presidente, porque a la hora de desarrollar el trabajo ella de por sí no tiene capacidad. Aunque sea la constructora, me imagino, por ejemplo, un edificio con 20 viviendas, con 20 pisos, se vendieron 10, los otros 10 pertenecen a la constructora. Podría ser la constructora el presidente, pero la presidencia, aunque recaiga en la constructora, tiene que luego desviarse a la persona que representa a la constructora, representante legal, administrador único. Si pues una junta de accionistas pues han establecido una figura en concreto que desarrolla ese trabajo, pero tiene que ser una persona física. Claro. Hablamos ahora, ya que te comentaba, acerca de constructoras. Oviedo, Gijón, Avilés, ¿repunta algo? Algo se mueve, mueve. No podemos partir del concepto que teníamos antes de la crisis de todo lo que había, pero sí es verdad que se están llevando a cabo pues actuaciones en edificios nuevos, y bueno, ya no es el parón que había, no es el movimiento que había antes de la crisis, pero bueno, sí que repunta. Poco a poco. Bueno, parece que va cogiendo marcha. Lo que es en este caso, la construcción. Quería hacerte una pregunta también sobre accesibilidad. Si puedes solicitar las obras un inquilino o si debe ser siempre un propietario. Sí, no puede. El inquilino tiene capacidad para solicitar las obras. Al final el propietario o usuario de la finca, a través de un inquilino, tiene los mismos derechos que si fuera propietario. Sí es verdad que la figura de propietario, como antes comentábamos, pues el cargo de presidente y otras cuestiones a la hora de participar en juntas y más cuestiones, pues sí que están encauzadas solamente al propietario. Pero el inquilino como usuario tiene derecho a poder solicitar estas cuestiones de accesibilidad, o que falla el micro, o bueno, todo lo que tenga que ver como si fuera un usuario normal. Sí, todo lo que tiene que ver con el normal funcionamiento, en este caso, de la comunidad. ADF Grupo en Oviedo, en la calle Jersey City, ¿tenéis atención los 365 días del año, 12 horas al día, de lunes a domingo?
de 9 a 9. Tienes que tener el teléfono quemando. Bueno, hay momentos en los que se concentran más llamadas y otras menos. Intentamos dar un servicio, bueno, entendiendo que con ese margen de horario bastante amplio y que abarque todas las posibilidades que existen en cuanto a comunicaciones que nos quieran trasladar. Desde 9 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpido, la atenderá una persona y esa persona pues dará cuenta de la incidencia, la solicitud que nos traslade y la encauzaremos pues, bueno, por el protocolo de actuaciones que tenemos pues predeterminado. Bueno, pues ya lo saben, 12 horas al día, los 365 días del año. Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, como decíamos, en calle Jersey City. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y aclararnos estas dudas. Gracias. Nos vamos rapidísimamente para volver y hablar de lectura. A la vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues para finalizar el programa de esta noche vamos a hablar, sin duda, de una de las aficiones más buenas, más saludables, más cultas, más edificantes, más formativas que existe a lo largo y que pueden practicar a lo largo de prácticamente cualquier hora del día, que no es otra que leer. Porque todo, absolutamente todo, están los libros. Para hablar de lectura se encuentra esta noche con nosotros Adriana Martín, librera en Casa del Libro de la calle Palacio Valdés de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Superado San Valentín? Superado con éxito. Con éxito. Todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, nos aproximamos a Carnaval. Bueno, fecha de transformarse cada cual como la canción de Joaquín Sabina, ¿no? Cada cual en lo que prefiera. Si es un pirata, pues mejor que mejor y mejor que los mejores. Carnaval para pequeños y para mayores. Con lo cual, me dijiste que íbamos a hablar de un libro que tiene que ver con Carnaval de algún modo. ¿Qué es? Sí. ¿Cuál? Es este que traigo aquí, es el de Las hijas del agua, de Sandra Barneda. Y bueno, la relación que tiene con el carnaval es que empieza en la ciudad de Venecia. Ay. Muy famosa por sus carnavales, empieza en una época histórica porque es novela histórica, te la recomiendo la lectura. Sí. Empieza en el año 1793 y empieza con una fiesta de disfraces. Entonces, por eso el motivo. Y además es que es el tema del disfraz, de la máscara, de el secretismo, lo oculto, lo que se ve y lo que no se ve, es un tema que va transcurriendo de forma transversal a lo largo de toda la novela. Entonces, por eso me ha parecido ideal para esta fecha. Perfecto que sí. Mira, estoy dándome cuenta que estaba leyendo esto, tengo que quitar las gafas para leer esto, y estoy así con las gafas puestas, parezco Fernando Sánchez Dragó, ¿sabes? Con las gafas ahí puestas. Vamos a leer la sinopsis que nos marca aquí, vamos a ver, para meter en ganas a la gente, vamos a ver. Venecia, año 1793. Arabella Massari contempla desde su palacio la llegada de los invitados. Ha organizado una gran fiesta de máscaras. Entre los asistentes se encuentra Lucrecia Viviani, la hija del mercader Giuseppe Viviani, que acude con su prometido Roberto Manin. Lucrecia no está dispuesta a casarse con un hombre al que detesta y hará todo lo posible por impedir la boda. Arabella descubrirá en el festejo que esa joven tímida es la elegida para mantener el legado de las hijas del agua, una hermandad secreta de mujeres que luchan por ser libres. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos la sinopsis, tenemos tu valoración, pero ¿lo has leído? Sí. ¿Valoración personal? Muy buena, me gusta mucho cómo escribe Sandra Barneda. Me estrené en su literatura con ello, con esta novela, porque no había leído nada de ella, de hecho no la conocía como escritora y de hecho tiene alguna que otra publicación. De hecho esta pertenece a lo que ya se viene considerando como una colección de los elementos, porque el anterior publicado que tiene es el de, que siempre se me traba por mi dislexia, La tierra de las mujeres. Ahí está, la tierra de las mujeres, en este caso. La tierra de las mujeres. Muy bien. ¿Y lo leíste también, el de la tierra de las mujeres? No, ya te digo que me estrené con este de Las hijas del agua, entonces ahora tengo pendiente el de la tierra de las mujeres, porque como son novelas independientes... Se pueden leer independientes. Exactamente, no tienen conexión entre ellas, simplemente parece que está haciendo una colección de los elementos por estos títulos que está dejando. Claro. Entonces, bueno, es novela histórica, ella se basa en hechos reales, en personajes reales que tuvieron su trascendencia histórica, y lo mezcla
con la novela, con personajes de ficción y también lugares y ubicaciones de ficción y también reales, como es la ciudad de Venecia y el mito del carnaval, y lo hace muy bien. Me gusta mucho cómo escribe, y la novela, a mí es que el tema de la hermandad de las hijas del agua me llegó profundamente. Dije, madre mía, o sea, yo desconocía por completo que hubiera habido algún tipo de organización, obviamente oculta, secreta, de mujeres que ya a finales del siglo XVIII en Venecia, en una ciudad con esa trayectoria y esa tradición, porque además a mí es una ciudad que me gusta mucho como historiadora del arte, pues me llamó muchísimo la atención descubrir que había un hecho histórico que se me había escapado. Claro, o sea, Venecia es más que Marco Polo. Por supuesto. En este caso. Sí. Y qué canales ahí, y todo esto, y vaporetos, y góndolas, y gente enamorada por allí pasándolo muy bien. Y Casanova. Y Casanova, efectivamente, y tanto, y tanto. Bueno, además, mira, ¿cuál es otra de novela histórica que está ambientada en Venecia? Una de Reverte, de La Triste. Sí, el Puente exactamente. De los Asesinos, el Puente de los Asesinos, efectivamente. Sí. Bueno, es muy común que gente como Sandra Barneda, en este caso, conocida en la pequeña pantalla, bueno, por sus apariciones en distintos programas, en distintos formatos, den el salto a la literatura? Es muy, muy común. De hecho, es una moda al alza, totalmente. Sí, ya viene teniendo cierta trascendencia en los últimos años y ahora está pegando un boom muy fuerte. Parece ser que las gentes, o sea, las personas con un impacto mediático asientan como su imagen con una publicación literaria, del tipo que sea. O sea, ya sea novela, como en el caso de Sandra Barneda, o sea ensayo, o sea algún tipo, por ejemplo, Pedro Baños es otro que también publica muchísimo, Reverte también, Jiménez Los Santos, o sea, todos tienen una publicación que además, bueno, es como que se retroalimenta su imagen pública con la publicación literaria, entonces, bueno, de ensayo, en el caso particular que sea. Y entonces ese impulso mediático que ellos tienen por su imagen pública impulsa la venta del libro y el camino de vuelta también sucede. Es decir, el título publicado, la publicación correspondiente en cada caso, impulsa también la imagen mediática. Entonces es algo que está como en auge absoluto. O sea, ahora mismo una persona de los mass media, reconocida y demás, si no tiene una publicación es como... que falta algo ahí, que falta algo. Bueno, Ana Rosa Quintana vino envuelta en polémica. Ya, exactamente. Bueno, a ver, que la verdad es que no sabemos nada del tema en cuanto a librería, a librero se refiere, así que estamos ahí expectantes a ver. Nos llega más información de los clientes que a nivel literario. Entonces. Quiero preguntarte por dos, ya que hablamos de personas mediáticas que luego escriben. ¿El de Federico Jiménez Los Santos se vende tantísimo? Se vende muchísimo. Memorias del comunismo, ¿verdad? Bueno, pues se vende una barbaridad. Es un libro que bueno, personalmente yo no lo he leído porque, bueno, a mí el ensayo sí me gusta, lo que pasa es que no me gusta el tema político y demás. O sea, leo algo, pero no es mi fuerte en ese sentido. Y, sin embargo, o sea, es un libro que se nos ha agotado varias veces. Hemos tenido que reponer stock con urgencia un par de veces ya en librería porque inmediatamente se nos acaba. Entonces, sobre todo cuando vienen campañas. En la última campaña, bueno, antes de San Valentín, que también se han vendido, en Reyes y Navidad, una barbaridad, se nos agotó también, tuvimos que pedir una remesa urgente para reponer el stock en tienda y bueno, es un libro que ahí está. Yo creo que con la poca trayectoria que ya tiene, se va a convertir en un básico de stock fijo en tienda. Fíjate. ¿Y el Manual de Resistencia de Pedro Sánchez? Manual de Resistencia está arrancando un poco más despacio que el de Memorias del Comunismo, si los comparamos en ese sentido. Manual de Resistencia de Pedro Sánchez sí se vende, hay mucha gente que viene por la novedad, yo creo, que ha oído recientemente la publicación, entonces viene preguntando por él para echarle un vistazo, o gente que viene ya directamente, oye, quiero el Manual de Resistencia de Pedro Sánchez. Pero es un libro que, mirando con perspectiva la proyección de uno y otro, si los comparamos, es un libro que está arrancando un poquito más despacio. No tengo ni idea ni te puedo hacer una previsión de la proyección que vaya a tener a futuro, pero bueno, tiene pinta de ir poquito a poquito a más. Claro. ¿Falcó de Pérez Reverte? Falcó tuvo un pinchazo
¿Sí? Muy gordo, sí, desde mi punto de vista. O sea, yo creo que tuvo un pinchazo con Sabotaje, o sea, con la tercera parte me refiero, Falcó, Eva, Sabotaje, Entonces, Falcó se vendió muchísimo porque fue como una novedad que esperaba mucho la gente, porque es un autor muy reconocido, Reverte. Eva también se vendió mucho. Y yo creo que ha tenido igual algún compañero mío me dice que no, pero bueno, desde mi punto de vista yo creo que por las ventas, por la demanda de la gente y demás, por las campañas y todo, sobre todo por el stock también que recibimos, que refleja también a veces pues la demanda y demás, yo creo que Sabotaje ha tenido un pequeño pinchacín, el último, no sé por qué, no me he leído la trilogía. Sí, yo sí. No, está bien, está correcto. Bueno, mi opinión adolece algunas cositas, pero sí está bien. La novela histórica es un campo fértil, quiero decir, se vende, la gente pide por ello, hay interés. Sí. Se analizan prácticamente todos los periodos históricos porque, vamos a ver, solo de Roma ya hay... Hay muchísimo, sí. Dar y tomar. A ver, hay periodos históricos que son más proclives a la novela, por ejemplo, pues Roma. Bueno, Grecia no tanto, más Roma, porque por el Imperio Romano, sí. Hay muchísimo de Roma, bueno, tenemos ahí a Posteguillo, a la cabeza de Roma, por supuesto que sí. Y luego, por ejemplo, hay periodos históricos también como el Renacimiento. El Renacimiento se explota muchísimo, el Romanticismo es otro periodo histórico que se explota muchísimo hasta la sociedad. Y hay periodos históricos que adolecen un poco de escasez literaria en ese sentido, en cuanto a novela histórica se refiere. Por ejemplo, la época, yo echo mucho en falta, novelas de la época del Gótico, por ejemplo, siglos XIII y XIV, cosas así. El gótico es una época preciosa, con las catedrales góticas que tiene Europa y que tiene Alemania, por ejemplo, bueno, en España también, por supuesto, pero las grandes catedrales góticas de Alemania dan, bueno, esa época es, para mí, es un momento álgido del arte, y sin embargo, bueno, pues no tiene a lo mejor ese reflejo, ese juguillo literario que sí que tienen las épocas como Roma, pues el Renacimiento, bueno. Si lo analizamos desde un punto de vista artístico, perdóname que... No, por supuesto, adelante, me encanta que digas esto. Pues si lo analizamos desde un punto de vista artístico, fíjate qué curioso, tienen mucha más repercusión literaria o mucho más reflejo literario, como decías tú antes, las épocas clasicistas, Roma, el Renacimiento, el Romanticismo y tal, que las épocas de ruptura, como son, por ejemplo, el Gótico, el Barroco... bueno, el Romanticismo tiene parte de ruptura, pero como fue una época de expresión del genio artístico, pues tuvo mucho más impacto que las anteriores. Pero si te das cuenta, somos mucho más clasicistas a la hora de plasmarlo literariamente. Claro. Entonces, bueno, no sé, también gusta más, porque la verdad es que yo he analizado esto muchas veces de forma personal, porque bueno, a mí también me gusta, como gusto personal, sí me gustan las épocas clásicas, pero me gusta más el barroco que el Renacimiento, por ejemplo, me gusta más el romanticismo o el impresionismo. Sí. Entonces, bueno, yo he analizado por qué y digo, a lo mejor es porque, no sé, la sensibilidad artística a lo mejor adolece a veces de esos momentos de ruptura que precisamente suponen un crash y avanzar. Entonces, a lo mejor, pues el ojo no está tan acostumbrado, el ojo amateur me refiero, a ver pues, esos momentos o a saber apreciar a lo mejor, bueno, estoy hablando desde un punto de vista totalmente personal. Perfecto. Entonces, bueno, no sé, yo lo he analizado varias veces, cuando estaba en la universidad lo comentaba con los profesores y con los alumnos, con mis compañeros de clase, y a lo mejor sí, a lo mejor es que, no sé, es pues esa... Es que no quiero decir ignorancia del ojo amateur, pero a lo mejor inocencia, vamos a decir, claro. Inocencia del ojo amateur, yo creo. Luego me imagino que quien se lleva también mucha palma en la novela histórica será la Segunda Guerra Mundial. Puf, muchísimo. La época, es que no he hablado de la época moderna y la actual, perdón, contemporánea y actual. Segunda Guerra Mundial y Primera, y las grandes revoluciones como la Revolución Rusa tienen bueno, es que, por ejemplo, el ensayo de Histórica está prácticamente abarrotado de las grandes revoluciones, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera un poquito menos, pero también tiene mucho ahí, sí. Bueno, vamos a volver a Sandra Barneda y las hijas del agua. Bueno, la acción, como decíamos, comienza desarrollándose en Venecia
Estamos en el año 1793, han pasado tan solo 4 años desde la Revolución Francesa, que es un periodo completamente rupturista para todo. Francia va a empezar a extender sus ideas revolucionarias por todo el continente, a Italia van a llegar de la mano de Napoleón incluso. Sí. Bueno, vaya chapa que estoy soltando. Entonces, se mezclan, como decías, personajes ficticios, obviamente, con otros personajes históricos. Esto da mucha riqueza a las obras de literatura histórica, es decir, ver, por ejemplo, un personaje, pues llamémoslo Tito Pulo, que habla con Julio César. Si hablamos de una obra romana. Por ejemplo, sí. O sea, por supuesto que sí. Es más, yo diría que las novelas históricas, si no se afincan en personajes reales, o sea, históricos de verdad, como en este caso Julio César tú mencionabas, pierden esa fidelidad, pierden ese punto de vista que las hace novelas históricas buenas. O sea, entonces, desde mi punto de vista, una buena novela histórica tiene que tener una bibliografía muy extensa que la vale por detrás, aunque el autor haya decidido crear un ambiente y un escenario, una ubicación absolutamente fantástica, pero que se base en hechos reales. O sea, eso es lo que realmente da a una novela histórica esa enjundia. Ese pozo, esa cosa, ¿no? Bueno, ya saben que este libro, el de Sandra Barneda, el de Las hijas del agua, puede ser suyo. Bueno, ¿de qué forma? ¿De qué manera? Bueno, pues enviándonos un correo a partir de mañana ya, a la dirección ye@esasturias.tv, bueno, ahí la tienen, donde nos van a responder a una pregunta que les va a efectuar en este momento Adriana. Bueno, pues ahí nos indicarán sus datos personales y modo de contacto con ustedes. Si hay más de una persona, pues haremos un pequeño sorteo y la persona agraciada con el libro se lo comunicaremos y podrá pasar por la librería de la Casa del Libro, de la calle Palacio Valdés de Oviedo, para recogerlo. ¿Qué pregunta, Adriana Martín, es la que vamos a hacer con respecto a esta obra? Pues en este caso la pregunta es ¿cuál es el nombre de la ciudad en la que empieza a transcurrir la acción de esta novela? Nombre de la ciudad, ¿dónde arranca la trama? Pregunta efectuada, en este caso, ya lo saben, correo a esa dirección de correo electrónico, valga la redundancia, y el libro puede ser suyo. Adriana, muchísimas gracias. Gracias. Para la próxima vez que nos veamos, te voy a hacer una petición, si tú lo ves a bien, que eres tú la que mandas, en este caso, que hablemos de cómic. ¿Vale? Por supuesto, sí, por supuesto, lo que quieras, me encanta el cómic. De cómic, pero cómic más allá de Mortadelo y Filemón. Por supuesto y que todo sí, esto, sí. ¿vale? Te voy a traer uno muy bueno. Uno muy bueno, perfecto, muchísimas gracias. A ti, Juan. ¿Te gusta la música? Ah, sí, me encanta. Bueno, pues el programa de hoy lo vamos a finalizar con música. Voy a leer porque yo de estas músicas modernas no ando muy allá. Para acabar un poco de música, de la mano del cantautor gallego Xoel López, ex de Deluxe, que el pasado sábado llenó el Teatro Albéniz de Gijón. Les dejamos con una de las canciones más aclamadas, Tierra. Nosotros volvemos ya el martes, a partir de las 10 de la noche, aquí en el YE de Asturias Televisión. Xoel López, Tierra.